El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Los maestros del país acataron la directiva de la Federación Colombiana de Educadores de movilizarse para reivindicar los derechos del magisterio. Estudiantes y trabajadores del SENA marcharon para decir no a la reforma tributaria. Más de 20.000 millones de pesos invirtió el Ministerio de Educación en las pruebas Saber Pro para diagnosticar lo que todos saben. Hay problemas en matemáticas, español y ciencias. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Como exitosa fue calificada la jornada de movilización y protesta del magisterio colombiano convocado por la Federación Colombiana de Educadores. Los docentes marcharon por las principales plazas y en las capitales más importantes del territorio nacional, acompañados de otros sectores de trabajadores que por supuesto le dicen no más a la política neoliberal. Nacional por el derecho a la salud, la educación, la vida y el trabajo decente, paro nacional indefinido. Bogotá le cumplió al magisterio colombiano. Los docentes de la capital salieron a las calles, caminaron, arengaron y se hicieron sentir de manera pacífica pero con vehemencia. Estamos marchando por el respeto, por la defensa de los derechos y de la vida de los maestros. Hoy estamos marchando por conseguir un régimen especial. Compañeros, estamos marchando por una reforma educativa negociada. Los docentes estuvieron acompañados de otros sectores damnificados por la política neoliberal y arrasadora contra los derechos de los trabajadores. Los laboristas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los pensionados, los afectados por las multinacionales, los empleados del San Juan de Dios, de Telecom y los espontáneos ciudadanos que vieron en la lucha del magisterio una pelea justa porque son derechos fundamentales como la vida, su protección, el trabajo digno y la educación decente los que se busca reivindicar. Tenemos todos los problemas que tiene todo el pueblo colombiano, la mala atención, el mal servicio, las citas tarde, los medicamentos que no hay, los malos tratamientos, la mala atención. Hoy el Comando Nacional Unitario y la Mesa Nacional de Organizaciones estamos realizando esta jornada en las 32 capitales contra la agenda legislativa del gobierno de Santos, por la defensa de la educación pública, por la defensa de la salud como derecho humano fundamental, por la defensa de nuestras cesantías y por la solución a los conflictos laborales. Somos un movimiento nuevo aquí en Colombia que se llama Justicia Tributaria y estamos exigiendo que las multinacionales paguen lo que deben pagar al Estado, que le retribuyan a la sociedad lo justo y que el Estado a su vez le retribuya a la sociedad lo necesario para que haya mejor calidad de vida. El respeto a la vida y la derogatoria del decreto 1628, por el respeto al régimen de salud, por la derogatoria de la directiva 02, el cese a la represión y acoso laboral, por el pago de la prima de servicios, por una reforma educativa negociada y contra la reforma tributaria de Santos, los docentes le dijeron no más. El pueblo necesita paz y esta se construye con salud, educación, equidad y justicia social, no solo pactándola con los actores armados. Y otros de los damnificados con el tema de la política neoliberal también son los trabajadores y los estudiantes del SENA. Ellos marcharon la semana que pasó para decirle al gobierno nacional que les tenga en cuenta en los recursos que se deben invertir en materia de aprendizaje y de educación. Por tradición, el SENA ha venido educando y formando a los estudiantes, a los colombianos con menos recursos de manera exitosa.
Los trabajadores y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA salieron a las calles a protestar, a decir no a la reforma tributaria. Donde se lleven las consecuencias, y hay que hacer para indefinido, con todo el mundo se va a hacer, pero no nos pueden privatizar la educación de ninguna manera. A su vez, los diferentes representantes del gremio sindical manifestaron su inconformidad. Queremos que se hunda la reforma porque la reforma parte de una premisa falsa, hacerle creer a la ciudadanía que porque al empresario se le quitan unos impuestos va a generar empleo, cuando todo el mundo sabe que solo se genera empleo si aumentan la demanda de los productos y servicios que tenemos. El proyecto de reforma tributaria plantea quitarle a las empresas los aportes que pagan y hacen sobre la nómina, es decir, los llamados parafiscales. De esta manera entrarían en vigencia los impuestos de renta para la equidad, cree. El presupuesto del SENA disminuiría de 2.2 billones de pesos a 750.000 millones de pesos aproximadamente, así lo afirmó Sindesena. La primera exigencia que le hacemos al gobierno nacional es que no quiera disfrazar lo que siempre ha querido, quedarse con los aportes parafiscales. Quitar los aportes parafiscales que son entregados por todos y cada uno de los trabajadores que pertenecemos a las nóminas de las empresas públicas y privadas. El SENA actualmente educa a alrededor de 6 millones de personas y cuenta a nivel nacional con 116 centros de formación, además de 33 regionales y miles de trabajadores. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el bienestar familiar y el SENA serán financiados con impuesto de renta del 8% a las empresas, cifra que está por debajo de lo que hoy aportan las mismas, sobre las nóminas que financian a estas instituciones, que es exactamente del 13.9%. Si el SENA desaparece, el fondo de empleados del SENA desaparece. Por lo tanto, defendemos a nuestro fondo, pero en especial defendemos al SENA como patrimonio del pueblo colombiano. Trabajadores, estudiantes y comunidad comprometidos con la movilización y la defensa de las instituciones. Prometen tumbar la reforma o ir hasta las últimas consecuencias para salvar el patrimonio que está en riesgo. ¿Y cuál fue la participación, la convocatoria y la asistencia del magisterio en pleno en la jornada electoral para elegir a los delegados que participarán en la 19ª Asamblea Federal de la Federación Colombiana de Educadores? Lo vemos en la siguiente nota. Con gran éxito se llevaron a cabo las elecciones para la 19ª Asamblea General de FECODE. Departamentos como Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Chocó y Caldas registraron completa normalidad y una alta participación de los docentes. FECODE fue minucioso en garantizar la transparencia de estas votaciones, por ello recurrió a las secretarías de Educación para solicitar listados de los educadores y educadoras afiliados. Debido a esto se reportaron algunas irregularidades con respecto a docentes que no aparecían en las listas de votación. Estas elecciones eligen delegados a la Asamblea Federal que se realizarán del día 4 al 7 de marzo de 2013 en Paipa, Boyacá, en los cuales la Federación Colombiana de Educadores definirá su futuro, pues aquí surgirán las direcciones en cuanto a metas y objetivos para desarrollar en los próximos años. Encuentro. El constreñimiento para ejercer el proceso de elegir y ser elegidos de municipios como Envigado e Itagüí, o de un ente territorial tan importante como Antioquia, que agrupa a la mayoría de los municipios del departamento, fue lunar en el proceso electoral en esta región del país, durante la jornada democrática del 26 de octubre, cuando los maestros afiliados a ADIDA eligieron delegados al Congreso de FECODE y delegados al sindicato. Deploramos que se cierren las puertas de la democracia sindical en este país, pero también apoyamos y felicitamos la Secretaría de Educación, que concedieron todo el permiso para desarrollar estas justas electorales. Pese a estas acciones que buscaban sabotear el proceso democrático, el grueso del magisterio concurrió a las urnas. Un buen ejemplo fue el puesto de votación en Medellín. Se calcula que la participación en Antioquia superó el 70%. Porque es un deber ciudadano, porque estamos en los derechos de elegir y ser elegido, y porque quiero mi sindicato. Mi nombre es Eliezer Loaiza.
A ver, apoyo esta jornada democrática porque quiero que Adidas siga siendo el primer sindicato del país en fortaleza, en miembros y en beligerancia contra el Estado. Sindicatos y maestros del territorio nacional asistieron al encuentro académico que se realizó en la Universidad Javeriana, aquí en la capital de la República, para analizar la falta de formación profesional de los maestros en Colombia. La construcción de una política pública sobre formación de maestros en Colombia fue el tema principal de este encuentro académico organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, quienes expresaron preocupación por la falta de formación profesional docente en el país. Principalmente el evento ha sido realizado por un grupo de política educativa cuyo origen, digamos, se sitúa precisamente en la coyuntura del análisis de la reforma a la educación superior en el año inmediatamente anterior. Un conjunto de docentes de diversas facultades interesados por el tema de política educativa. La falta de un eje articulador de ese tipo de políticas en Colombia fue el punto de partida para que se debatiera y se planteara importantes recomendaciones para el gobierno nacional, tales como la formulación de políticas en materia de formación para los docentes. Planteaba, por ejemplo, la necesidad de que no existiera una política de formación docente homogénea, sino que la política de formación docente tuviera la capacidad de dar cuenta de la diversidad cultural, étnica, en términos de identidad de nuestro país, y que de esta manera la política de formación docente debería llevar a cabo procesos deliberativos importantes en las regiones. Esta iniciativa es acompañada por FECODE a través del Centro de Estudios e Investigación Docentes. Además, contó con la participación de la MANE, Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores y grupos de investigación de distintas universidades. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra o televidente que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes. Y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores le dará respuesta a sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña el profesor Héctor Sánchez, abogado y asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores. Abogado, mil gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días, Omaira, y buenos días al Magisterio Colombiano. Abogado, la pregunta la envía el docente Edgardo Manuel Vergara Pérez. Él dice que es educador del 2277, nombrado en propiedad en 1998 como maestro bachiller de difícil acceso. Terminó licenciatura en el 2004, pero no alcanzó a inscribirse al escalafón. En la actualidad sigue laborando en el área del bachillerato, pero devenga un salario mínimo mensual. Su pregunta específica es de qué forma pueden ayudarle para la inscripción al escalafón. Sí, en primer término hay que tener en cuenta que los docentes bachilleres que fueron nombrados en las condiciones estipuladas por el decreto 85 de 1980 tenían tan solo 3 años como máximo para profesionalizarse o para adquirir un título idóneo para ejercer la docencia. Si durante estos 3 años los docentes no cumplían estas condiciones de la normatividad reglamentaria, las entidades territoriales nominadoras podrían declarar la insubsistencia. Ahora, para responder la pregunta que se acaba de formular, en primer término, el docente, mediante derecho de petición, debe solicitarle a la Secretaría de Educación la inscripción del escalafón y una vez le respondan, en caso de ser negativa la respuesta, debe dirigirse mediante la utilización del recurso de apelación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que sea la comisión como entidad constitucional rectora de la carrera docente la que en últimas defina este caso. Abogado, mil gracias por acompañarnos esta mañana y darle respuesta a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias y nuevamente reitero el saludo a todos los docentes de Colombia. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a esta hora el profesor Medardo Hernández Valdiri, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Con la consigna "La educación democrática y científica es nuestra tarea", el Frente de Educadores Tribuna Magisterial participó en las recientes elecciones para elegir los delegados a la 19ª Asamblea Federal de FECODE. Unos 20.000 educadores aproximadamente respaldaron nuestras tesis y a nuestros candidatos. Muchísimas gracias, docentes colombianos, por su respaldo. Y sobre todo, por el respaldo que con la movilización callejera, con las manifestaciones públicas y la resistencia civil, hacemos que Juan Manuel Santos recoja sus políticas antipopular, antinacional, como fue la reforma a la justicia que con manifestaciones de la sociedad civil se logró echar para atrás. Echemos para atrás también a la reforma tributaria que también atenta contra el magisterio, pues el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó ya esta nefasta reforma tributaria y el Parlamento colombiano de la Unidad Nacional, la que ayecta al gobierno de Santos y a Washington, está para aprobar políticas contra el pueblo, va a buscar aumentarle los privilegios a los poderosos, bajándoles los impuestos, mientras que por el contrario se comienza a cobrar a los asalariados que ganan desde 3.6 millones de pesos. Pero igual se aumenta el IVA a los productos básicos de consumo y hasta el corrientazo será gravado con el 7%. El IVA sobrecargará la tributación de lo más pobre. Por eso pongamos en nuestras casas carteles que digan: defendemos al SENA, defendemos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por eso rechazamos la reforma tributaria. De otra arista, de otra parte, debo aprovechar estos instantes para decirles que los invitamos, comunidad educativa, maestros en particular, al gran encuentro folclórico y cultural de docentes que desarrollaremos en la heroica ciudad de Cartagena para celebrar una vez más el bicentenario de la independencia absoluta del yugo español, como algún día nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos celebrarán también la independencia total del yugo norteamericano, que es el imperio que hoy nos sojuzga. Otra faceta de lucha de los maestros es la defensa de la identidad y de la cultura nacional. Nos vemos pues en el primer encuentro nacional folclórico y cultural. Y la ministra de Educación invirtió más de 20.000 millones de pesos en la aplicación de la prueba Saber Pro para los estudiantes de tercero, quinto y noveno grado en ciencias, español y matemáticas para diagnosticar los problemas de aprendizaje y enseñanza. Un tema que ya los maestros desde la escuela con los estudiantes lo tenían claro. Una plática que se perdió. Esta prueba Saber es lo que se denomina una evaluación diagnóstica. ¿Qué buscamos con esta prueba? Conocer cómo están los aprendizajes de los niños en el sistema educativo y de los jóvenes en matemáticas, en lenguaje, en ciencia. Y por primera vez se va a evaluar el conocimiento en competencias ciudadanas. No compartimos lo que el Ministerio plantea como calidad de la educación. Segundo,
no consideramos que las pruebas incidan en la calidad. Y ya nos sorprende pues las respuestas que está dando la ministra y las diferentes personas del equipo del ministerio planteando que esta es una prueba diagnóstica. Cuando le han invertido, primero, tantos técnicos elaborando la prueba. Segundo, tanto dinero en la impresión y distribución de estas pruebas, para que ahora nos salgan así con un esparpajo como este, que no, que es un diagnóstico para retroalimentar a las instituciones. Mientras el magisterio, la MANE y en general la comunidad exigen recursos para mejorar la educación desde adentro y con acompañamiento estatal, el ministerio despilfarra 20.000 millones de pesos en la prueba Saber Pro, que censó y diagnosticó a 2.500.000 niños de tercero, quinto de primaria y noveno grado en matemáticas, ciencias, lenguaje y competencias ciudadanas. Una prueba, sí, internacional, pero que según los analistas en la materia deja muchas dudas, pues no mejora la calidad, pues estandariza el conocimiento y descontextualiza realidades. Estas pruebas son diseñadas para los pobres de los países pobres. Son internacionales, pero son para decir, el niño medio sabe leer, el niño ni siquiera sabe escribir porque solamente tiene que subrayar, tiene que rellenar con el lápiz, ¿cierto? Es medio sabe leer. No nos distraigan diciéndonos que allí hay interpretación, que allí hay posibilidades de argumentación, de proposición, cuando eso no es cierto dentro de estas pruebas. La ministra dice que las pruebas deben ser estándares porque... Entonces, por eso las pruebas tienen que ser estandarizadas, tienen que ser las mismas para todos los niños y jóvenes de Colombia, para poder entonces identificar claramente dónde están esas brechas, entre los niños que estudian en el sector rural y en el sector urbano, entre niños que estudian en instituciones públicas y en instituciones privadas, para de esa manera poder focalizar aún más todas las estrategias que estamos implementando para mejorar la calidad de la educación. No podemos nosotros pretender que haya educación de una calidad para unos y otra calidad para otros. El país entero tiene que luchar para tener una excelente calidad donde todos los niños y jóvenes de Colombia tengan acceso. Miremos el tipo de prueba. Estuvimos con los maestros mirando la prueba de tercero, la prueba de quinto. Sí se corresponden con las condiciones de desarrollo que nos han dicho diferentes teorías de la psicología, o de pronto están atrasadas con relación a eso. ¿Sí responden a la complejidad de la vida del niño? ¿O son preguntas muy lineales, muy light, muy de Caperucita Roja, como dicen las preguntas, ¿cierto? Porque allí no se ve los sentires de los niños. Allí no se refleja de verdad un problema de conocimiento, es el traslado de información. El resultado servirá para que los maestros y las instituciones identifiquen los problemas de aprendizaje. ¿Será que ya no las han identificado? ¿Que no se han tomado medidas pertinentes? ¿Este es un problema local o nacional? ¿No está ligado a un sistema educativo que estandariza hacia abajo y ahonda la brecha entre lo público y lo privado? ¿Por qué un niño del Chocó no accederá al conocimiento nunca de la misma manera que un niño de Bogotá? Esa respuesta requerirá de 20.000 millones de pesos en inversión. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Fue exitosa la movilización desarrollada por el Magisterio colombiano el pasado 1 de noviembre. Logramos que las principales cadenas de televisión y de radio registraran las marchas de Bogotá y otras ciudades del país.
Participaron delegaciones de trabajadores del SENA, Bienestar Familiar y Azonal Judicial. Una vez concluida la marcha, FECODE sostuvo audiencia con el ministro del Trabajo, doctor Rafael Pardo, a quien se le solicitó como jefe de la cartera laboral la mediación para superar el conflicto que la ministra de Educación desencadenó a comienzos de este año con la violación de acuerdos pactados por FECODE y la anterior ministra de Educación, la doctora María Cecilia Vélez White, sobre asuntos como la permanencia docente en las instituciones educativas y la asignación académica para los educadores de secundaria vinculados a instituciones educativas con más de una jornada de clases. Le manifestamos al ministro del Trabajo el evidente estancamiento y retroceso por parte del Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de lo pactado el 2 de junio del 2011 en materia de capacitación docente, planes de vivienda, ascensos y reubicaciones salariales para los educadores del 1278, convocatoria de la Comisión Tripartita, protección a la vida e integridad física de los maestros amenazados, reconocimiento de estímulos económicos para los docentes que laboran en las zonas urbanas de difícil acceso y el otorgamiento de permisos sindicales. De igual manera, expresamos nuestro rechazo al acoso laboral, descuentos salariales e imposiciones que la ministra de Educación viene ejerciendo contra el magisterio. De otra parte, solicitamos al doctor Pardo la urgente necesidad de resolver la grave crisis por la que atraviesa la salud del magisterio. Insistimos en la revisión del per cápita que se paga por educador o beneficiario, ello para darle sostenibilidad financiera a nuestro régimen de salud. También señalamos la necesidad de adoptar un sistema de auditoría médica de amplia cobertura con adecuada financiación. Denunciamos la negligencia del Ministerio de Educación en el pago de la prima de servicios, los costos acumulados, el reconocimiento de todos los factores salariales en la liquidación y pago de pensiones, el atraso de todas las obligaciones salariales y prestacionales que el gobierno tiene con el magisterio. Quedó comprometido el ministro Rafael Pardo de adelantar un proceso de concertación para que FECODE vuelva a sentarse con la ministra de Educación en la búsqueda de acuerdos para superar el diferendo laboral, pues de no ser así, le manifestamos al ministro nuestra disposición de realizar un paro nacional a comienzos del año entrante. Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de Azonal Judicial que de manera ejemplar vienen demostrando su capacidad de lucha sin dejarse intimidar por las amenazas de declaratoria de ilegalidad del paro que se adelanta, como tampoco por las sanciones que pretende el gobierno imponerles. Es contradictorio que mientras Azonal Judicial exige nivelación salarial en un periodo que no debe ser superior a 5 años, el gobierno propone represión mediante descuentos y una pírrica nivelación tardía. Llamamos al pueblo colombiano a brindar el apoyo y solidaridad con los trabajadores de Azonal Judicial, del SENA y del Bienestar Familiar. Un feliz fin de semana. Recuerden mañana nuestra cita, Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 abordaremos el tema de la prima de servicios para el magisterio colombiano. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita inaplazable todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, pues tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, en un canal titulado FECODE. Y en la radio revista, que se transmite inmediatamente, termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía y nos reencontramos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía,